Y en segundo lugar, ¿cuántos criterios se necesitan para justificar las pruebas serológicas? ¿Cuántos para hacer el diagnóstico, no? La Asociación Americana, de Reumatología comenta que en todo paciente que no haya una explicación plausible de un complejo sintomático y haya afección sistémica, siempre se debe pensar en o sospechar en lupus. Pero aquí quiero subrayar que no hay una explicación plausible, ¿de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes pruebas aportaría información más relevante para el manejo en este caso? Radiografía de manos, determinación de anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, determinación de anticuerpos anti-SM, sistemático de orina o un abordaje, análisis de orina de forma sistemática y un aspirado de médula ósea. Entonces tenemos que el paciente con afección sistémica reumatológica, tradicionalmente ha entrado en el grupo, tradicionalmente ha representado un reto diagnóstico. Incluso ha representado un reto diagnóstico que se ha encasillado o se ha considerado como una causa de fiebre intermitente de origen oscuro o desconocido. Entonces es una causa de fiebre de origen desconocido. ¿Y qué es lo que con frecuencia hay que descartar? Infecciones de forma diferencial y también hay que descartar, además de las infecciones, neoplasias. Entonces, ¿cuándo debemos sospecharla? Cuando hay afección de 2 o más aparatos o sistemas, cuando hay afección constitutiva o constitucional y cuando no hay una causa aparente. En ese contexto, vamos a pensar en lupus. Normalmente tenemos, que les decía, lo que hay que descartar son infecciones crónicas y neoplasias malignas, ¿verdad? Para pensar en enfermedades autoinmunes. ¿Cuál sería, si yo tuviera que hacer un screening de un paciente con enfermedad multisistémica, cuál sería una prueba recomendable? Pues aquella que tenga una sensibilidad alta, ¿como cuál? Anticuerpos antinucleares, ¿estamos de acuerdo? Que tienen 95 a 97% de sensibilidad. Esto sería una posibilidad real, ¿de acuerdo? Y bueno, está el esquema, está el algoritmo de este abordaje que es importante y en donde, de acuerdo a la Asociación Americana de Reumatología, siempre se tiene que descartar infecciones y neoplasias. Una vez que ya descartamos estas y estamos ante un paciente con enfermedad sistémica, un abordaje que desde un punto de vista costo-beneficio ha mostrado ser útil es dividir al paciente en 2 grandes edades, menores de 40 años y mayores de 50 años, en cuales creen que va a haber un aumento en la frecuencia de neoplasias, mayores de 50 años, ¿de acuerdo? Incluso neoplasias asociadas a la enfermedad autoinmune, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, de este lado vamos a situar a las mujeres menores de 40 años, mujeres u hombres, pero es más frecuente en mujeres, y dada la afección sistémica, vamos a tener que descartar lupus, y entonces le vamos a pedir anticuerpos antinucleares. Es una muy buena prueba de tamizaje. Nosotros, si hacemos un poco la analogía con la ELISA, con la prueba de ELISA, para VIH, vemos que tiene una sensibilidad parecida. Entonces es una excelente prueba de tamizaje, ¿no? Entonces, paciente con afección sistémica, ANAS, positivo, hay que preguntarnos si es positivo, si tiene más de 4 criterios de clasificación. Si tiene más de 4 criterios, ese paciente tiene el diagnóstico de lupus. Pero si no tiene más de 4 criterios o 4 criterios al menos y tiene negatividad, hay que pensar en otras causas. Y entonces lo que tenemos que ver es, ¿hay afección articular de más de 6 meses? Concretamente, ¿cuánto tenía que durar? Más de 6 semanas, ¿no? Aquí es 6 meses, pero lo mínimo es más de 6 semanas, ¿de acuerdo? Afección en articulaciones metacarpo, falángicas proximales, característicamente, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, y hay afección poliarticular, pues este paciente probablemente tiene
artritis reumatoide. ¿Y cómo lo voy a corroborar? Decíamos, con anticuerpos antipéptido citrulinado. Por otra parte, tenemos a un paciente con claudicación mandibular, un signo y un síntoma muy sugestivo de arteritis células gigantes, por ejemplo, ¿no? O puede tener alteración en los pulsos periféricos y de la TA, comparativamente hablando, entre miembros torácicos y pélvicos. Entonces pienso en arteritis de Takayasu. ¿Por qué los agrupo en el mismo escenario? Porque o aquí hay afección de vasos de gran calibre, ¿no? Son las dos patologías que pienso. Las vamos a revisar a continuación. Hay adenopatía iliar, hay eritema nodoso, hay artritis y uveitis. Puede ser que estemos ante un paciente con sarcoidosis, ¿no? Sobre todo si los granulomas o si se acompaña la biopsia de granulomas no caseificantes y niveles elevados de enzima convertidora de angiotensina, que si bien la sensibilidad es baja, ayudan a orientarnos. Finalmente, continuando, si hay afección renopulmonar, pues entonces pienso en un síndrome riñón-pulmón. Y aquí tengo varias opciones. Si el paciente tiene asma, pienso en un Churg-Strauss, anteriormente llamado Churg-Strauss, ¿no? Ahora se le llama granulomatosis eosinofílica con polyangiitis. Les cuento en un minuto la historia. En realidad esta tendencia que se consiguió en el consenso de Chapelle para evitar los epónimos tiene nada más bien tintes políticos, ¿no? Porque justamente se trata de evitar la preponderancia alemana y como un grupo fuerte en la medicina actual, mundial, un grupo fuerte son los judíos, ¿no? Entonces ellos están en contra de este tipo de epónimos que fueron descubiertos por alemanes, ¿no? Entonces esto lo comento como algo anecdótico porque hay que ver que, bueno, en realidad es como cuando le querían cambiar el nombre al Estadio Azteca, ¿no? O sea, nosotros le vamos a seguir llamando granulomatosis con polangitis, ¿no? O le vamos a seguir llamando a Estadio Azteca. O le vamos a seguir llamando, ¿cómo? Granulomatosis eosinofílica y poliangiitis, así es. ¿Se asocia más a CEANCA o a PEANCA? ¿A CEANCA o a PEANCA? ¿Quién le responde? El CEANCA es para Wegener. PEANCA es para poliangitis microscópica, PAN, y para Churg-Strauss. ¿Qué es la P y qué es la C? Patrón perinuclear y patrón citoplasmático. ¿De acuerdo? Muy bien. Buena pregunta, Ramón. Entonces, estamos en esta situación. Si se asocia a alveolitis, pues vamos a pensar en una poliangitis microscópica. Y si se asocia a CEANCAS y afección del tracto respiratorio superior e inferior, vamos a pensar en una enfermedad de Wegener o granulomatosis con polangitis. Si hay alteraciones cutáneas importantes, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud, alteraciones esofágicas, o hipertensión pulmonar, o fibrosis pulmonar, pues le medimos niveles de anticuerpos anti-SCL70 o anticuerpos anticentrómero, son menos sensibles, y vamos a pensar en esclerosis sistémica, ¿no? Y ahí veremos si es la forma localizada o la forma difusa. Si por el contrario hay gerostomía, hay boca seca, hay ojo seco, ¿no? También hay alteraciones sistémicas, pues entonces le pedimos anticuerpos anti-RO, anti-LA, que me van a documentar un síndrome de Sjögren. Del otro lado están los pacientes mayores de 50 años y que van a tener otras alteraciones, como cuáles, como pueden tener una fibrosis retroperitoneal, es lo que los reumatólogos llaman una IgG4-patía, ¿no? Así le llaman los reumatólogos, una IgG4-patía, que es fibrosis retroperitoneal, pancreatitis autoinmune. A ese paciente hay que medirle IgG4. Y entonces esos pacientes pueden tener una IgG4-patía. ¿Por qué se les llama así? Porque, bueno, hay niveles elevados de inmunoglobulina 4. Por otra parte, si el paciente tiene síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, polineuropatía, pues entonces puedo pensar en un síndrome infiltrativo o en un síndrome
donde haya depósito, y puedo pensar en amiloidosis, ¿no? El paciente tiene organomegalia, macroglosia, entonces le hago una tinción de rojo Congo y puede salir positiva. Los ojos ¿cómo se llaman los ojos? De mapache, que solo se presentan en el 20% de los casos, pero bueno, son preguntables para el examen. Y por otra parte tenemos si el paciente tiene mononeuropatía múltiple. ¿Por qué pongo esta? ¿Porque será patognomónica de PAN? No, pero es la patología PAN, poliarteritis nodosa, que más frecuentemente se asocia a neuropatía. La patología, la vasculitis que más frecuentemente se asocia a neuropatía es la poliarteritis nodosa. Por eso lo pongo como un rasgo, dominante o de importancia. Si tiene mononeuropatía, es hipertenso, hay hematuria, pues este paciente puede tener PAN, poliarteritis nodosa, que es diferente a PAM, polianquitis microscópica, donde hubo alveolitis, ¿verdad? Y si hay debilidad muscular proximal, ¿no? Debilidad muscular proximal, hay eritema en heliotropo, hay gotrón, estoy pensando en un paciente con dermatomiositis. Y me voy a los criterios, los clásicos son los criterios de Bohan y Peters. Los criterios del colegio difieren un poco del Colegio Americano de Reumatología, ¿de acuerdo? Entonces este es el escenario en el que nos vamos a mover en los siguientes minutos y es importante que lo tengan en mente. Aquí se aclara que nos estamos refiriendo a manifestación sistémica cuando hay astenia, dinamia, fiebre intermitente, citología inespecífica, que no tiene una explicación plausible. Eso es importante, que no tiene una explicación plausible. Entonces tenemos enfermedades sistémicas en menores de 50 años y mujeres. ¿Cuáles son? Sobre todo los pacientes que van a tener Churg-Strauss, que van a tener Wegener, que van a tener síndrome de ojo seco, o sea, síndrome de Sjögren, ¿no? Y por allá del otro lado estaban los mayores de 50 años, aquellos que podían tener poliarteritis nodosa, o que podían tener arteritis de células gigantes, o que podían tener Takayasu, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a decir que, concretamente hablando de lupus, el lupus es digamos que la enfermedad sistémica por excelencia. Vamos a tener signos y síntomas que nos van a orientar hacia su diagnóstico. ¿Cuándo vamos a sospechar en lupus, entonces, como corolario de lo que acabo de mencionar? En pacientes que tengan afección sistémica y no haya una explicación plausible, sin causa aparente. Efectivamente, mujer sobre todo, aunque no exclusivamente. ¿La relación de cuánto es? 9-1, 9-1, es lo que dice el Colegio Americano de Reumatología. Entonces tenemos que en este contexto, hay síntomas constitucionales en el 50-100% de los pacientes. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente del lupus? Cutánea. O sea, ¿cuál es el aparato o el sistema más frecuentemente afectado? La piel. Y esto se ve en la sobrerepresentación de los criterios, ¿no? Eritema malar, lupus discoide, ¿no? Está sobrerepresentado. La siguiente después de la cutánea, ¿cuál es? Articular, o sea, osteomuscular. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes del lupus? Cutánea, osteomuscular y de esta artritis, y la otra, renal, efectivamente, ¿no? Son las tres manifestaciones más frecuentes. Y aquí tenemos entonces que puede estar afectada la piel, el sistema musculoesquelético, a nivel renal, hematológico. ¿Cuál es la manifestación hematológica más frecuente en lupus? Anemia. ¿Cuál es el hallazgo de laboratorio más frecuente en lupus? Anemia. Claro, me van a decir, no, anticuerpos antinucleares. Ok, fuera de los anticuerpos antinucleares, ¿cuál es? Anemia. Anemia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Si quitamos anticuerpos antinucleares, que es como la prueba de escrutinio, la alteración por laboratorio más frecuente es anemia. Y entonces tenemos que hacemos el diagnóstico de sospecha con 2 o más órganos o sistemas afectados y que no haya causa aparente. Es de sospecha. Y el de clasificación, de acuerdo al Colegio Americano, con más de 4 o más. ¿De cuántos posibles? De 11. Claro, esa es una excelente pregunta. La anemia que predomina en el lupus en general es una anemia normocítica normocrómica, pero en el 20% de los casos
se presenta una anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos específicos contra el eritrocito, con la membrana eritrocitaria. Muy bien, excelente. Entonces, el Colegio Americano nos habla de 11 criterios de clasificación, 9 clínicos, de estos 4 son dermatológicos, y aquí llama la atención, ¿verdad? Está sobrerepresentado, y es el eritema malar, el lupus o rash discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales como criterios importantes y de clasificación. Y aquí podemos ver cada uno de estos, ¿de acuerdo? Otros, artritis. ¿La artritis es erosiva o no erosiva? No erosiva. No es erosiva en el lupus, ¿de acuerdo? Serositis, puede haber pleuritis, puede haber dolor pleural, puede haber carditis, ¿de acuerdo? O puede haber alteraciones a nivel de inflamación del peritoneo. Puede haber también alteraciones renales, característicamente proteinuria. Puede haber también, y la proteinuria puede ser tanto semi-cuantitativa, nos dice 3 cruces, como cuantitativa, más de 500 miligramos en 24 horas, ¿de acuerdo? Puede haber alteraciones neurológicas, el llamado neurolupus, y aquí el diagnóstico diferencial fundamental es con fármacos. ¿Cuál de todos? Esteroides. Esteroides. En un paciente con neurolupus o con probable neurolupus, a veces la duda es, ¿será los esteroides? Si es que lo está tomando, claro está, o será el lupus. Y en ese caso suspendemos los esteroides. Si mejora, es el diagnóstico, y si no, tenemos que iniciar un tratamiento agresivo. Vamos a ver ahorita cómo, ¿de acuerdo? La hidralacina induce un síndrome que se llama lupus-like, ¿no? Y en la hidralacina hay manifestaciones efectivamente que se presentan manifestaciones cutáneas, manifestaciones renales y manifestaciones puede haber neurológicas, efectivamente. Es el fármaco más frecuentemente asociado a lupus-like o a un síndrome parecido al lupus. ¿Cómo se determina? Por anticuerpos antihistona. Hay anticuerpos antihistona positivos, ¿verdad? Es lo que me va a dar. Y obviamente el antecedente epidemiológico o clínico. Alteraciones hematológicas, dijimos que la anemia hemolítica o la anemia por enfermedad crónica, que de hecho en un artículo en el libro que publicamos de urgencias reumatológicas, el reumatólogo comentaba que el tipo de anemia más frecuente es, como le comentaba a Luis, es de... ¿Perdón? ¿Sí? Es de tipo normocítica y normocrómica. Ramón. Y los otros 2 criterios no clínicos, los criterios serológicos, son alteraciones inmunológicas y anticuerpos antinucleares. Y aquí es importante porque el DNA de doble cadena es la prueba más específica, ¿no? De acuerdo a esto, junto con los anticuerpos anti-SM. ¿Y cuál es la más sensible? Anticuerpos antinucleares. Pero como aquí la sensibilidad tiene gran importancia, a los anticuerpos antinucleares se les da un apartado independiente, ¿de acuerdo? Esas son las 2 pruebas serológicas. ¿Qué otros anticuerpos pueden estar asociados? Anticardiolipina, que nos hablaría de la posibilidad de un antifosfolípido, anticentrómero, efectivamente, o anticoagulante lúpico, ¿no? Así como una prueba de BDRL positiva, falsamente positiva. Una prueba BDRL falsamente positiva. ¿Qué alteraciones pueden dar una prueba BDRL falsamente positiva? Pregunta de consejo, y siempre te ponen 3. Lupus, linfoma, ¿y cuál otro? Los antifosfolípidos, claro, por supuesto, aunque no es el que con frecuencia ponen, es lupus, linfoma y pacientes con VIH, ¿no? Son los 3 que pueden dar. Pero efectivamente el antifosfolípido también te puede dar un BDRL positivo, falsamente positivo. ¿Hacia qué nos orientaría la positividad de estos anticuerpos? Los anticuerpos antinucleares nos hablarán más bien de la gran posibilidad de que se trate de lupus en el contexto apropiado. O sea, cuando haya afección a más de 4 o más de 4 criterios, ¿no? Más de 4 criterios. 4 o más. ¿Con qué sensibilidad? 95 a 99%. Cuando se da tratamiento, el paciente puede tener una positividad ligeramente menor, pero sigue siendo alta, ¿sí?
Los anti-RO y anti-LA, ¿de qué me van a hablar? ¿O de qué pueden hablarme? De Sjögren, ¿verdad? De un síndrome de sobreposición. O de un lupus neonatal. También cuando hay fotosensibilidad como síntoma predominante, se asocian anti-RO, anti-LA. Los anti-DNA de doble cadena, además de ser de los anticuerpos más específicos, me hablan de neurolupus, nefritis lúpica, ¿y qué más? Y la posibilidad de vasculitis, ¿no? Sobre todo la vasculitis a nivel renal, ¿de acuerdo? Y los anticuerpos anti-SM me hablan también de nefritis lúpica. Los anticuerpos llamados anti-ribonucleoproteína, ¿de qué me van a hablar? Me van a hablar concretamente de enfermedad mixta de tejido conectivo o lo que se llamaba enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Y también me van a hablar de la coexistencia de fenómeno de Raynaud. Aquí sería fenómeno, no sería enfermedad. Los anticuerpos antihistona, ¿a qué dije que se asociaban? A medicamentos, ¿de acuerdo? Y esta pregunta la suelen hacer mucho en el examen de nutrición. Tenemos entonces en este escenario un paciente que tiene ¿cuál dije que era el test de tamizaje? ANAS. Salen positivos, más de 1 a 40, que es el criterio. Tiene criterios de clasificación. Si tiene de 0 a 3, no es lupus, aunque no se descarta por completo, pero consideramos que no es completo, la clasificación no es adecuada. Si tiene 4 o más criterios, es el diagnóstico de lupus. Si tiene otros títulos, pues entonces tenemos que buscar alternativas, otras alternativas, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿para qué utilizamos la hidroxicloroquina? Para afecciones dermatológicas, o sea, de la piel. La hidroxicloroquina la vamos a utilizar también para la afección articular. Las dos manifestaciones más que son una indicación de hidroxicloroquina son manifestaciones cutáneas y manifestaciones articulares, ¿de acuerdo? Con mayor frecuencia. Los AINES los vamos a utilizar como analgésicos y antiinflamatorios. Los corticosteroides, igual que en las otras enfermedades, para inducir remisión y 2, como tratamiento crónico. Pero se recomienda que no vaya más de 3 a 6 meses, como límite inferior 3, por el riesgo de osteoporosis, ¿de acuerdo? Y el micofenolato de mofetilo, ¿para qué característicamente se usa? Para nefritis lúpica. Hay un estudio hecho por el Instituto Nacional de la Nutrición donde dice que les va mejor a los pacientes mexicanos con micofenolato que si no toman micofenolato. Entonces, micofenolato es, sobre todo en pacientes con nefritis lúpica y que son mexicanos, les va mejor. La ciclofosfamida, ¿en quién se va a utilizar? En manifestaciones graves. Manifestaciones graves, ¿no? Manifestaciones que pongan en peligro la vida, como puede ser hemorragia pulmonar o como pueden ser síntomas del sistema nervioso central o nefritis grave. La azathioprina, en el concepto de ahorrador de esteroide, Natalia, ¿qué es un ahorrador de esteroide? Es un fármaco que doy para disminuir la dosis que requiero de esteroide. Es así. ¿Y cuál es el que se da con mayor frecuencia? Acetoprina o 6-mercaptopurina. En realidad son primos hermanos. Utilizan el mismo metabolito. Y metotrexate. El metotrexate se suele dar para la artritis y de hecho se prefiere en lugar del micofenolato. O sea, si el paciente no responde a hidroxicloroquina, le puedo dar metotrexate. Para la enfermedad renal, una alternativa es ciclosporina, pero si les preguntan en el examen, micofenolato de mofetilo, ¿no? Micofenolato de mofetilo. El belimumab, tradicionalmente decía yo, el lupus, ¿qué tipo de, en general, cuál es el tipo de hipersensibilidad más frecuente en el lupus, Oscar? 3. Entonces, tradicionalmente no se ha visto que se beneficie con inmunológicos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una excepción. El belimumab es una opción para casos refractarios. Y el rituximab, que son anticuerpos anti-CD20, también se utiliza para casos de refractariedad, lupus refractario, como se comenta aquí. La otra enfermedad que también es frecuente es el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren. Entonces el síndrome de Sjögren se caracteriza por
geroftalmia y gerostomía, característicamente. ¿Es más frecuente en mujeres u hombres? Mujeres. ¿Qué edad es la que nos dice la guía? 50 años. Mujeres de 50 años, normalmente, en promedio, bueno, va de 40 a 60, pero es más frecuente en mujeres de 50 años. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que puede estar asociado con otras enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el síndrome de Sjögren? ¿Con qué enfermedad se asocia más frecuentemente? Con artritis reumatoide. Artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos algunas de las alteraciones que se pueden presentar en el síndrome de Sjögren como manifestación sistémica. ¿Cuáles pueden preguntar? Hay con frecuencia artralgias. De hecho, la enfermedad más frecuentemente asociada es artritis reumatoide. Va a haber alteraciones autoinmunes como tiroiditis. ¿Qué tipo de tiroiditis? Hashimoto es la más frecuente. Puede haber afección pulmonar. En esos casos, el pronóstico del síndrome de Sjögren se ensombrece. Puede haber fenómeno de Raynaud, más o menos, con esta frecuencia. Y puede haber también linfadenopatía. De hecho, ¿a qué se asocia el síndrome de Sjögren? A linfoma. Se suele asociar a linfoma, ¿de acuerdo? Los criterios, pues, ¿qué crees, Edgar, qué datos crees que deba tener, o cuáles crees que sean los criterios para diagnosticar a un paciente con síndrome de Sjögren? Antes de los anticuerpos, que tenga afección ocular, y cómo te va a referir el paciente, conjuntivitis zika, queratoconjuntivitis, ojo seco, que te siento como arenillas en los ojos, es la forma de preguntarlo. Y a la boca seca, ¿no? Tiene en realidad que estar tomando mucha agua o se atraganta, es una de las causas de cuando está comiendo, necesita estar tomando agua. Y entonces, en este contexto, va a tener manifestaciones oculares y orales. Hay pruebas, ¿conoces pruebas, Edgar, para determinar esta afección? Porque puede ser muy subjetivo, ¿verdad? Prueba Schirmer. ¿En qué consiste la prueba Schirmer? Perdón. Es como un papel, un papelcito, se lo colocan en el paciente del acto de periodo. Ajá. Se ve cuánto avanza, digamos, muscular y en cuánto moja el papel. Así es. Son milímetros. ¿Cuántos milímetros se acuerdan? 5, ¿no? Entonces, menos de 5 es diagnóstica, ¿de acuerdo? ¿Qué otras? La prueba, puede haber afección a nivel de boca y afección entonces a nivel con una biopsia. Una biopsia, entonces empleamos una biopsia también. Y anticuerpos anti-Ro y anti-La, por supuesto. También podemos documentar por cialografía, esa es otra forma de anticuerpos anti-Ro, anti-La, o anticuerpos anti-SSA y anti-SSB, ¿no? Anti-Ro y anti-La. Entonces es una causa de ojo rojo y sensación de cuerpo extraño. Va a haber sequedad bucal y hay disfagia inicial. Normalmente, para que sea significativa, debe durar más de 3 meses. Es así como en gastroenterología, los trastornos funcionales deben durar más de 12 semanas. Aquí, normalmente los reumatólogos dicen la sintomatología tiene que durar más de 3 meses. Por ejemplo, síndrome o enfermedad de Raynaud, más bien enfermedad de Raynaud, que no se asocia a otra después de 3 meses. 3 meses, ¿de acuerdo? Algunos no están de acuerdo, algunos reumatólogos no están de acuerdo con este criterio. Y entonces, ¿cómo hago el diagnóstico cuando 2 de estos 6 ítems o 6 afirmaciones son positivas? Hago el diagnóstico de síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren. Y entonces el tratamiento son ciclosporina en colirio, saliva artificial y chicle sin azúcar, ¿de acuerdo? Sistémico puede haber AINES, esteroides, Farmes y rituximab. Normalmente con esto es suficiente, pero ¿cuándo damos el tratamiento? Cuando hay afección sistémica. Esclerosis sistémica, ¿no? La llamada esclerosis sistémica o esclerodermia. ¿Por qué? Porque es muy frecuentemente se ve afectada la piel, aunque el término más apropiado sería esclerosis sistémica. Y algunas veces, y la mayoría de las veces afecta la piel, y se va a dividir fundamentalmente en localizada y difusa, ¿de acuerdo? Entonces, es una enfermedad crónica autoinmune caracterizada por depósitos de colágeno en piel y otros órganos. ¿En quién es más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres. En una frecuencia de 3 a 1, más o menos.
más o menos, perdón. También afecta entre los 40 y 60 años y es más frecuente en afroamericanas. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad en un paciente con esclerodermia? La afección pulmonar. Y de esta se divide en dos. Afección pulmonar como hipertensión pulmonar y la otra afección, el tipo es fibrosis pulmonar, o sea, afección intersticial, ¿de acuerdo? Y bueno, la esclerosis sistémica, entonces, esclerodermia sistema va a tener esclerodermia más afección orgánica interna. Esta sería, como les digo, la concepción completa de la esclerosis sistémica, ¿no? Si solo afecta a la piel o si solo se ve afectada por la piel, es esclerodermia, ¿de acuerdo? Y entonces consideramos que se divide en dos, limitada y difusa. La limitada, aquí lo importante de la limitada es que normalmente afecta áreas distales a los codos. Y en la difusa puede haber áreas tanto por arriba como por abajo de los codos y después se generaliza, ¿no? Puede afectar, ambas pueden afectar el pulmón, pero esta la afecta, la limitada, como hipertensión pulmonar. Y en la difusa hay enfermedad pulmonar intersticial, ¿de acuerdo? Y dentro del examen físico, pues puede haber un síndrome que se llama síndrome de Crest, que es una variante de la forma localizada. ¿Y en qué consiste? Calcinosis, Raynaud, esofagitis, esclerodactilia y telangiectasias. La T es de telangiectasias. Muy bien. Aquí tenemos entonces, y bueno, ¿qué anticuerpos se pueden elevar? Anticuerpos antinucleares, tanto en la forma limitada como en la difusa, ¿no? Anticuerpos anticentrómero, son más frecuentes en la forma limitada, y anticuerpos antitopoisomerasa 1 y 2, aunque son más frecuentes los antitopoisomerasa 1, llamados anti-SCL70. Y estos, ¿con qué frecuencia? Más o menos 20 a 40% de la forma difusa, ¿de acuerdo? Dentro de del tratamiento, pues el tratamiento va a depender del órgano afectado, ¿no? En general, para el fenómeno de Raynaud se pueden utilizar desde beta bloqueadores, calcio antagonistas, cubrir al paciente del frío. ¿Y cuál tiene peor pronóstico, decíamos, la enfermedad o el síndrome? El síndrome que se asocia a otras enfermedades, es el que tiene peor pronóstico. La enfermedad en realidad tiene un curso benigno. Esa enfermedad cuando no se asocia a otras enfermedades, ¿no? Ok. Y entonces tenemos, en este caso, pues damos tratamiento sintomático. Si hay a nivel de piel afección, el fármaco que normalmente se dice es de penicilamina. Si hay afección a nivel de gastroenterológico, el sitio más frecuente es esófago. Y si hay reflujo, damos tratamiento con IVPs. Si hay a nivel, digamos, intestinal, ¿cuál es la presentación más frecuente de la esclerodermia a nivel intestinal? Diarrea por sobrepoblación bacteriana. Entonces damos anticuerpos cíclicos, que es como se trata la sobrepoblación bacteriana. A nivel, si hay hipertensión pulmonar, vamos a dar, ¿con cuál se asocia más hipertensión pulmonar? ¿Con la difusa o localizada? Localizada, muy bien. ¿Y qué vamos a dar? Pues vamos a dar anticuerpos como calcio antagonista también, o vamos a dar Bosentan, efectivamente, ¿no? Todos estos. Y cuando hay afección renal, normalmente tiene un curso grave o agresivo, y el paciente requiere diálisis, y además de que requerir diálisis, como tiene que ver como tiene el mecanismo importante implicado es vascular, se dan también IECAS, ¿de acuerdo? Entonces, aquí seguimos con las vasculitis, y empezamos con la vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Asocia a neuropatía, PAN. ¿Cuál es la vasculitis que más frecuentemente asocia a virus B? PAN. ¿Cuál es la vasculitis que más frecuentemente asocia a hipertensión? PAN. PAN es, digamos, les encanta a los internistas y a los reumatólogos, porque es una vasculitis que se asocia a muchas alteraciones, o varias alteraciones, ¿de acuerdo? Y las de grandes vasos pensamos en dos fundamentalmente, arteritis Takayasu, de arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu. ¿Cuál causa artritis más frecuentemente? Takayasu. ¿Cuál causa afección de la temporal? Pues la vasculitis de Horton o enfermedad de Horton, o de células gigantes, o vasculitis de las células temporales, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los diferentes tipos, y bueno, vamos a las vasculitis de pequeños vasos. Normalmente, las vasculitis de pequeños vasos pueden ser ANCAS positivos, o asociadas a ANCAS, o ANCAS negativos, ¿de acuerdo?
Y, por ejemplo, si tengo afección constitucional, pues pienso en cualquiera de estas que dijimos. Si tengo afección musculoesquelética, tampoco es algo definitorio, aunque más frecuentemente se asocian con Wegener. Si tengo afección a nivel de riñón, ¿qué tipo de, digamos, las ANCAs positivas o las ANCAs, qué tipo de nefropatía me dan, fundamentalmente? Se suelen comportar como una rápidamente progresiva. Así es. Entonces, se puede comportar como una rápidamente, o sea, la evolución, si no se da tratamiento, es muy agresiva, ¿de acuerdo? Y si se asocia a síntomas respiratorios altos o bajos, pienso en Wegener, granulomatosis con polangitis. Si se asocia a asma y se asocia a hiperactividad de la vía aérea, pienso en Churg-Strauss. Y si se asocia o cuál es la vasculitis de pequeños vasos que más asocia a afección pulmonar, PAM, poliangitis microscópica, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces a nivel gastrointestinal puede haber sangrado, a nivel sistema nervioso central puede haber datos de afección, y a nivel periférico puede haber neuropatía, ¿de acuerdo? De estas, ¿cuál más frecuentemente se asociaría a neuropatía de las ANCAs asociadas? Tanto PAN, ANCAs positivas. Porque PAN tiene algún marcador serológico, no. Pero de las ANCAs asociadas, o de las asociadas ANCAs, ¿cuál es la que más asocia a neuropatía? Wegener, enfermedad de Wegener, ¿de acuerdo? Enfermedad de Wegener. Dentro de las alteraciones clínicas que nos van a decir que el diagnóstico para cada una de las vasculitis, bueno, pues es, digamos, aunque no hay nada patognomónico, si hay afección pulmonar y renal, Wegener y polangitis microscópica. ¿Cuál más frecuentemente afecta pulmón? Polangitis microscópica. PAM con M. Ajá. Si hay afecciones cutáneas, pulmonares y síntomas pulmonares, puede ser un Henoch o puede ser una crioglobulinemia. ¿A qué enfermedad infecciosa se asocia más frecuentemente la crioglobulinemia? Hepatitis C, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la importancia de la crioglobulinemia? En realidad la importancia de la crioglobulinemia se presentan síntomas, sobre todo cuando las temperaturas disminuyen, ¿de acuerdo? Y es normalmente, o lo más frecuente, que sea por IgM, puede haber por IgG también, pero es por IgM fundamentalmente. Y bueno, pues, si se asocia a asma y eosinofilia, así como granulomas, puede haber, o puede ser un Churg-Strauss, ¿de acuerdo? Y si se asocia a tracto respiratorio superior, característicamente es Wegener. Los libros les van a decir former called, primera antes llamada, granulomatosis de Wegener, y ahora llamada granulomatosis con polangitis. Y ahora llamada la de Churg-Strauss, ¿cómo decimos que se llama? ¿Cómo se llama? Granulomatosis eosinofílica con polangitis. Muy bien. Y bueno, tenemos que el Wegener o granulomatosis con polangitis afecta más a hombres, aunque algunas series dicen que es igual, pero más a hombres en general, entre 30 y 40 años, con afección otorrinolaringológica. ¿Cuál es la afección otorrinolaringológica más específica? Saddle nose, o sea, la más específica, porque más frecuente es sinusitis, más específica, saddle nose, o sea, nariz sencilla de montar, podemos tener una rápidamente progresiva, a nivel renal suele tener un comportamiento agresivo, puede haber infiltrado pulmonar o hemorragia pulmonar, y puede haber hay ANCAs positivos, o sea, un patrón citoplasmático positivo. ¿Qué son los ANCAs? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Hay dos patrones fundamentales: P-ANCAs, que es perinuclear, y C-ANCA citoplasmático, ¿de acuerdo? El Churg-Strauss, se asocia a P-ANCAs o C-ANCAs. P-ANCAs. Y entonces es una granulomatosis eosinofílica con polangitis. Normalmente hay granulomas en la pared de los vasos, y hay también una mayor frecuencia entre los 30 y 40 años. Se asocia a HLA-DRB4, ¿no? ¿Como cuál? ¿Como quién? Como la R también, ¿no? Y hay asma, hay infiltrados pulmonares con eosinófilos y una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por eso yo les preguntaba, ¿cómo es el tipo de nefropatía que se presenta en los pacientes? Rápidamente progresiva. ¿Y por qué se llama pausinmune también?
no hay depósitos a la microscopía convencional, ¿de acuerdo? Y hay eosinofilia. Más o menos, ¿en qué porcentaje de eosinofilia? ¿Perdón? Más de 1000 eosinófilos, ¿no? Entonces, y hay eosinofilia en aproximadamente 60-70% de los pacientes, ¿de acuerdo? La PAM, la conocida PAM, no PAM, afecta sobre todo pulmón. No hay una afección granulomatosa, también es más frecuente en hombres en esta edad y nos va a dar algo que se llama alveolitis hemorrágica. Es la vasculitis que más frecuentemente afecta pulmón. Se asocia también a PANCAS característicamente y también tiene un curso rápidamente progresivo cuando afecta el riñón. Y aquí podemos ver algunas imágenes con una PAM. Si les hablan de una vasculitis asociada a ANCAS que afecta pulmón, o es PAM o es Wegener. Dije ANCA asociada. Si fuera anticuerpos antimembrana basal, sería Goodpasture, ¿de acuerdo? Y entonces las vasculitis de pequeños vasos, ¿cómo es el tratamiento? Pues damos el tratamiento, o el estándar de oro en el tratamiento es los esteroides. Pero cuando hay afección renal importante, que se comporta como rápidamente progresiva, damos ciclofosfamida. Ciclofosfamida, que es el tratamiento. La primera línea en enfermedad generalizada y agresiva, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, es la ampliación de lo que les comenté. Como tratamos es normalmente damos la metilprednisolona de primera línea. De grandes vasos, ¿en cuál pensamos? Fundamentalmente en Takayasu y arteritis células gigantes. Takayasu da una aortitis, aumenta el riesgo cardiovascular. Normalmente los pulsos son asimétricos. La diferencia de TA tiene que ser entre 10 a 15 milímetros de mercurio, entre uno y otro miembro para que sea significativa, ¿de acuerdo? Y la arteritis de células gigantes, ¿cuál es el signo y síntoma más específico para arteritis de células gigantes? Claudicación mandibular, pero solo se encuentra en el 40% de los pacientes, pero es específico, ¿no? Y cuando decimos específico es que puede venir como un dato orientador en el examen. Va a haber artralgias de cinturón clavicular y pélvico. De hecho, es la prima hermana ¿de cuál? De la polimialgia reumática. Entonces, la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes se presentan con frecuencia juntas y a veces el diagnóstico es difícil. ¿Cómo diferenciaríamos una de otra? Porque en la arteritis de células gigantes o de enfermedad de Horton o de células temporales hay elevación muy muy importante de PSG o PCR, proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular, ¿de acuerdo? Entonces, claudicación mandibular y un paciente con elevación de proteína C reactiva muy muy importante, eso es arteritis de células gigantes hasta no demostrar lo contrario. Y entonces hay que pulsarlo, no se necesita biopsia. El diagnóstico es con biopsia, pero el caso clínico que siempre viene es ante la sospecha. ¿Y cuál es la sospecha? Claudicación mandibular, dolor, cefalea, pero además afección ocular, disminución en la agudeza visual, y el paciente llega con esos datos y tiene elevación de PCR hasta el cielo, hay que pulsarlo con metilprednisolona y no nos esperamos a la biopsia. Digamos, si me llega un viernes, perdón, sí, que puede quedar ciego. Si me llega un viernes, es el ejemplo típico, no me espero a la biopsia del lunes, por ejemplo. Es cierto, pues. Se llega un viernes, el paciente, un viernes que no hay médico de base, reumatólogo, no te esperas a que el lunes haga la biopsia, lo pulsas. ¿Cuál es el problema con que lo pulses? Te puede hacer un poco de hipertensión, un poco de hiperglucemia, o le puedes ya descompensar la diabetes o la hipertensión que ya tenga, pero le puede salvar la vida, ¿no? Y eso se puede controlar, le puede salvar la vida y el ojo fundamentalmente el ojo. La función, ¿no? Vasculitis de grandes vasos, para finalizar o ya acercarnos al final, pues, continuamos con la arteritis de células gigantes, es metilprednisolona el tratamiento, ¿no? Se puede dar algún otro, pero este es el de elección. Sarcoidosis, pacientes. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente afectado en la sarcoidosis? Pulmón. ¿En qué porcentaje? 95%. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la manifestación pulmonar más frecuente por radiología? Infiltrado pariliar. Es bilateral, ¿de acuerdo? Simétrico, así es.
más frecuentemente en afroamericanos y europeos, mujeres de 30 a 40 años. Puede haber adenopatía parailiar o bilateral, eritema nodoso, artritis. Todo esto, cuando se presenta así, tiene un mejor pronóstico. ¿Y cómo se llama eso? Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren es esto de eritema nodoso, adenopatía iliar bilateral y tiene un buen pronóstico, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, aumenta las sospechas y encontramos niveles altos de enzima convertidora de angiotensina, y la biopsia se encuentra con un granuloma no gaseoso. ¿A qué trastorno hidroelectrolítico se suele asociar? A hipercalcemia, porque se produce un análogo de vitamina D, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el síndrome de Sjögren? Fiebre, eritema nodoso, adenomegalias ciliares y pulmonares y artritis. Tiene un curso benigno, a diferencia de la sarcoidosis, que no se asocia a esto y que tiene un curso más agresivo. Enfermedades sistémicas en mayores de 50 años, tenemos que pensar en PAN, amiloidosis, IgG4-patía y dermatomiositis, dependiendo de qué predomine. Si predomina debilidad, dermatomiositis. Si predomina mononeuropatía, PAN. ¿Y cuál es la neuropatía más frecuentemente asociada? Mononeuropatía múltiple, ¿no? Y si hay síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, organomegalia, amiloidosis. Y si hay fibrosis mediastínica y retroperitoneal, IgG4-patía. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune más frecuentemente asociada a IgG4-patía? La pancreatitis autoinmune. Entonces, la pancreatitis autoinmune se asocia con mucha frecuencia a IgG4-patía, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos con la arteritis nodosa, es la enfermedad que más frecuentemente se asocia a virus B y que más frecuentemente se asocia a polineuropatía y que con frecuencia se asocia a hipertensión. Dentro de las generalidades, pues predominan afroamericanos, hombres de 50 a 60 años. Dentro de la neuropatía, a la que más frecuentemente se asocia es a la neuropatía múltiple, 79%, puede haber dolor abdominal, hay hipertensión por un mecanismo, o el mecanismo es renovascular, y puede haber líbedos reticulares, ¿no? Esto no es tan característico, pero puede presentarse. Puede también haber eritema nodoso. En la PAN puede haber eritema nodoso. ¿Y cuál es el diagnóstico histopatológico? Paniculitis septal. Les encanta en nutrición. En un paciente que tiene probable PAN, le hace usted una biopsia. ¿Cuál es el estudio histopatológico? Paniculitis septal, ¿de acuerdo? Y biopsia con vasculitis de medianos, con necrosis infrinoide, sin granulomas. Paniculitis septal, ¿de acuerdo? El tratamiento de la poliarteritis nodosa, pues igual esteroides, y en casos graves, como en los otros, es ciclofosfamida. También en qué casos, ojo, cuando la PAN se asocia a virus B, si damos inmunosupresor sin haber pedido antes serología, podemos encadenar una hepatitis fulminante. O, si ya era crónica, una hepatitis, una acute on chronic, o sea, una exacerbación, ¿de acuerdo? Porque se exacerba. Dermatomyositis policitis, bueno, está la clasificación clásica de Bohan y Peters. No es necesario tocarla, pero decir que desde que ellos la establecieron, diferenciaban entre afección a piel o solo músculo, ¿no? Y en general se presenta en pacientes que tienen, o se sospecha en pacientes que tienen afección muscular proximal. ¿Cuál es la excepción dentro de estas miopatías inflamatorias? ¿Cuál es la excepción de la afección muscular proximal? La miopatía por cuerpos de inclusión. La miopatía por cuerpos de inclusión se asocia a debilidad distal, ¿de acuerdo? Y es más asimétrico. Muy bien, ya estás hecho, Gustavo. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es una particularidad de la dermatomyositis polimiositis? Que en uno de los tipos de Bohan y Peters, y de acuerdo al criterio de reumatología, también lo considera, se asocia a neoplasias. ¿Qué tumores se pueden asociar a esto? Tumores como el cáncer de pulmón. Por ejemplo, pueden asociarse a un síndrome paraneoplásico. ¿De acuerdo? ¿Cuál más frecuentemente? Dermatomiositis. Y entonces tenemos debilidad proximal, eritema en heliotropo. ¿Cómo se llama el eritema en los nudillos? Gotrón, y es el más específico. De hecho, las pápulas de Gotrón se presentan en el 80% de los pacientes, pero hay pocas entidades donde sean características las pápulas de Gotrón. O sea, es patognomónico, ¿de acuerdo? Eso es de los pocos. Puede haber disfagia cuando hay compromiso a nivel de músculos de orofaringe. Puede haber alveolitis y, ojo, en algunos pacientes donde hay
a afección pulmonar y un curso agresivo, se puede asociar a anticuerpos antisintetasa. Manos de mecánico, afección pulmonar y polidermatomiositis rápida, que evoluciona rápido, eso es un síndrome antisintetasa, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que se presenta. ¿Con qué frecuencia se presenta el síndrome antisintetasa? Normalmente menos del 10%, afortunadamente, ¿de acuerdo? Esos pacientes van directamente a terapia intensiva. Y de acuerdo a la clasificación de polimiositis y dermatomiositis, entonces tenemos criterio cutáneo, ¿sí? Más criterio, o sea, el criterio cutáneo es 1, imprescindible ¿para qué? Para la dermatomiositis, más 4 de estos, de 2 al 9. Y para la polimiositis, 4 de el 1 al 9, bueno, más bien del 2 al 9, porque no tendría afección cutánea, ¿de acuerdo? 4 criterios o más. ¿Se entiende eso? ¿De acuerdo? Bueno. Salud. Y entonces el diagnóstico lo hacemos con biopsia, pero es un criterio más, ¿de acuerdo? Pero siempre para iniciar tratamiento normalmente necesitamos la biopsia. Y vamos a ver inflamación perivascular perinicial en la biopsia, en la dermatomiositis, y en la polimiositis inflamación endomicial, es como lo característico. También en la miopatía por cuerpos de inclusión vamos a encontrar una, como en polimiositis, pero aquí vamos a encontrar vacuolas, que se forman los llamados cuerpos de inclusión, ¿de acuerdo? Serología anti-yo y anti-anucleares con esta positividad, pero ojo, el anti-yo se suele asociar a síndrome antisintetasa, ¿no? Y bueno, a nivel muscular, ¿qué enzimas van a estar elevadas? Aldolasa, DHL, CPK, ¿verdad? También va a estar. Y la CPK incluso MB también puede estar en algunos casos afectada, ¿no? El tratamiento es con esteroides, pero como ahorro de esteroides, característicamente la azatioprina o el metotrexate. O sea, se acompaña el tratamiento de metotrexate y azatioprina como ahorradores de esteroides. En este caso se prefiere, pues depende de las series, pero la mayoría de los reumatólogos prefiere azatioprina. Mira, ahora sí, finalmente la ejecuatropatía se caracteriza por fibrosis retroperitoneal o mediastinal, pancreatitis y colangitis autoinmune. Más frecuentemente, ¿cuál? Pancreatitis. Y se asocia con altas concentraciones de IgG4, ¿no? ¿Cuál otra enfermedad se asocia con niveles de IgG4? Entonces, pancreatitis autoinmune y fibrosis retroperitoneal, ¿de acuerdo? La colangitis autoinmune pudiera, pero es más raro, ¿no? Y bueno, en la biopsia vemos el infiltrado linfocitario con IgG4, elevación de IgG4. La amiloidosis se presenta más frecuentemente en hombres, se divide en primaria y secundaria. En la primaria que se deposita cadenas ligeras, ¿no? Ligeras. Y en la secundaria, pues depende, ¿no? Pero se puede depositar proteína amiloide, ¿no? Se puede depositar, y hay otra forma que se llama transretina, que es la hereditaria, ¿no? Mutación de la transretina. Y en este caso entonces se divide en primaria y secundaria. Y ahí está la forma hereditaria. Doctor, AR es una enfermedad que ocasiona más frecuentemente amiloidosis secundaria. Así es. AR es la enfermedad, muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y muy buena respuesta. AR es la enfermedad que más frecuentemente se asocia a amiloidosis secundaria, sin duda alguna. Y entonces vamos a tener, como comentaba Mau, que ya nos dejó, ojos de mapache en el 10% y macroglosia, ¿no? Macroglosia, organomegalia en general, ¿de acuerdo? Y bueno, el tipo de miocardiopatía característico es una miocardiopatía restrictiva. Y tenemos entonces, digamos que la primaria, AL, cadenas ligeras, puede haber secundaria, amiloide, la forma hereditaria con la mutación de transtirretina. En este caso, cuando es una forma hereditaria, el tratamiento es con trasplante hepático. Cuando es la hereditaria, Cuando es la primaria o secundaria, podemos utilizar trasplante de células madre hematopoyéticas. Y bueno, el diagnóstico, característicamente el diagnóstico se hace con una punción a nivel periumbilical, de grasa periumbilical, con tinción de rojo Congo. Pero en realidad la sensibilidad de esto es más o menos del 60-70%. O sea, no da. Si no fuera positiva, ¿qué haríamos? Nos vamos al órgano dañado a tomar una biopsia. ¿De acuerdo? Vamos al órgano dañado a tomar una biopsia.
y es característicamente es birefringencia verde manzana con tinción de rojo Congo, en cual tanto en la tinción periumbilical o si no nos da positivo en el órgano afectado, que puede ser lengua, que puede ser hígado, ¿de acuerdo? Decía yo que la amiloidosis es una enfermedad que se asocia a ruptura hepática, ¿de acuerdo? Y bueno, normalmente vamos a ver electroforesis y inmunoelectroforesis en suero y orina, porque la otra enfermedad que con frecuencia causa amiloidosis es mieloma múltiple. Mieloma múltiple. De hecho, ahí las principales dos causas son AR y mieloma múltiple. Pero muchos de los pacientes con mieloma múltiple hacen amiloidosis, pero como causa general no es la principal, ¿de acuerdo? Eso es importante para complementar el comentario de Ramón. Y el tratamiento es con melphalan y la secundaria, y bueno, se va a manejar la enfermedad subyacente. Y bueno, terminamos con esto. Paciente con enfermedad sistémica que no tenga una causa, una explicación plausible, descartamos cáncer y descartamos infecciones. Si es una mujer menor de 40 años, entonces tenemos que descartar lupus como una enfermedad que tiene una prueba de tamizaje razonable y que tiene una frecuencia también razonable. Por eso descartamos lupus. Si los anticuerpos antinucleares son negativos, son positivos, buscamos los 4 criterios. Si no los tiene, decimos que no es lupus. Por otra parte, si hay una sospecha de otra enfermedad con afección sistémica, nos vamos a otras alteraciones. Y si hay afección articular, más de 6 meses, aquí sería semanas, presenta afección a nivel metacarpofalángico e interfalángico proximal, entonces es AR. Le pedimos anticuerpos péptido citrullinado cíclico y nos hace el diagnóstico, es muy específico. Si hay claudicación mandibular y también hay alteraciones visuales, pensamos en arteritis de células gigantes. Si hay asimetría de los pulsos, entonces, y hay aortitis en la radiografía o en la imagen, pensamos en Takayasu. Si hay adenopatía ilear con elevación de calcio, con eritema nodoso, pensamos en sarcoidosis. Concretamente, cuando hay eritema nodoso, se suele pensar en síndrome de, ¿cómo se llama ese síndrome? Lofgren, ¿no? Lofgren. Ok. Y finalmente, y cuando hay afección renopulmonar, pensamos en las 3 grandes enfermedades, ¿no? Asma, pensamos en Strauss. Alveolitis, pensamos en PAM con M. Y ANCAS positivos y ANCAS, Wegener. Si la piel es gruesa, si hay diarrea, si hay alteraciones de reflujo, Raynaud, pensamos en esclerosis sistémica y le perdimos los anticuerpos más sensibles que son anti-SCL70. Y también podemos pedir anticentrómero. Y si hay anticuerpos, hay datos de gerostomía y geroftalmia, podemos pedir anti-ROY, anti-LA o anti-SCA y anti-SCB. Y eso nos va a llevar a síndrome de Sjögren. Por otro lado, mayores de 50 años, paciente con fibrosis retroperitoneal y pancreatitis autoinmune, a veces con colangitis, pido niveles de IgG4. Son positivos, enfermedad o IgG4-patía o alteración asociada a niveles altos de IgG4. Si el paciente tiene síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, organomegalia, macroglosia, amiloidosis, y entonces le hago una tinción de rojo Congo, y si sale negativa, me voy al órgano afectado. Si hay una neuropatía múltiple, hipertensión, y el paciente está con infección de virus B, por ejemplo, PAN. Y si hay debilidad muscular proximal, eritema amilotropo y gotrón, dermatomiositis. No hay eritema, no hay gotrón, pero si hay debilidad proximal, polimiositis. Si la debilidad es distal, miopatía por cuerpos de inclusión. Los anticuerpos anti-Jo se asocian más frecuentemente al síndrome antisintetasa. ¿De acuerdo? Y los criterios de Bohan y Peters determinan la dermatomiositis, polimiositis. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Lupus, ¿verdad? ¿Y cuántos criterios se necesitan para justificar pruebas? O sea, para sospechar. Para sospechar. Afección, 2. Y para definitorios o clasificatorios, 4. Esto por el Colegio Americano de Reumatología, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes pruebas aportaría más información relevante para el manejo de este caso? Pues, si el paciente tiene todo esto, habría siempre que hacer si ya vemos que no es artritis reumatoide y que puede ser, o que es lupus, ver si no tiene afección en orina,
un sedimento activo, ¿de acuerdo? Y sería todo.